Bien, vamos entonces hoy a puntualizar los textos, ¿sí? El primero es características psicológicas de los pacientes con larga estancia hospitalaria y propuesta de protocolo para su manejo clínico. Y en este texto encuentran la investigación que llevaron a cabo los autores respecto a pacientes hospitalizados por lo menos durante 30 días, ¿sí? Que tuvieron que transitar, ¿sí? Al menos 30 días de internación, y cómo esto repercute en su estado de ánimo, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con las manifestaciones emocionales y psicológicas. ¿Pudieron leerlo, chicas? Sí. ¿Sí? No, yo la verdad no, profesora. Vi lo que usted mandó, el último que mandó, los aspectos emocionales, pero ese no llegué a leerlo. Bien. En las dos secciones hospitalarias que investigan los autores, son en la unidad de pacientes ingresados por quemaduras en un hospital de quemados y en sector de aislamiento, ¿sí? En estos dos sectores hospitalarios investigan qué sucede con los aspectos emocionales. ¿Qué encuentran en relación a la depresión? ¿Qué pudieron leer? Primero señalan que hay una situación de estrés, ¿sí? Que el llegar Ya al estar internado lo estresa. claro, que el llegar Que ya a estar hospitalizado, ¿sí? El tener que ser hospitalizado ya por sí mismo representa, ¿sí? Un momento estresante para el paciente y también para su grupo familiar, ¿sí? Es una situación de alto estrés, ¿sí? En la cual el paciente pierde sus rutinas habituales, esto que ya empezamos a ver el año pasado con Braga y equipo, que también hacía una evaluación y una investigación dentro del hospital en el cual trabajaba, ¿sí? Y vemos que esto afecta, ¿sí? Afecta notoriamente el estado emocional y anímico del paciente, ¿sí? No es una situación, digamos, de una situación de confort o una situación, ¿sí? En la cual alguien se encuentre como en vacaciones, ¿sí? Ni mucho menos, ¿sí? Y el paciente pierde sus rutinas habituales y pierde el contacto con sus hábitos, con su lugar, ¿sí? Su casa, su hogar, sus desempeños, sus actividades laborales, ¿sí? Y aquellos campos sociales en los cuales el paciente se movía o desempeñaba hasta antes de requerir la internación. Por lo tanto, esto tiene un monto de estrés, o va acompañado de un monto de estrés al ingreso del paciente al hospital importante, ¿sí? Y una carga de angustia, ¿sí? Una sensación de pérdida importante. Entonces, como dice en el texto, profesora, que ahora va a cambiar y ahora ya tiene otro rol, y es asumir también el rol de enfermo. Exactamente, Rebeca, lo que dice el texto es que se genera una situación de pérdida, ¿sí? Respecto a lo que era su rol habitual y su desempeño y sus rutinas, ¿sí? Cotidianas y su hogar, y va a tener que asumir y aceptar, digamos, este nuevo rol, ¿sí? Y esto muchas veces genera dificultad, ¿sí? Claro. Y luego toman emociones puntuales que ellos identifican en estos pacientes, ¿sí? Es interesante el texto porque lo que le señala es que no están planteando, ¿sí? Que el paciente
previo a su internación, previa a la hospitalización, presente estos rasgos, ¿sí? Estos rasgos en su personalidad, sino que esto se desencadena, ¿sí? O se manifiesta a partir de la internación, ¿sí? Como resultado o como expresión emocional de esta situación que está vivenciando el paciente. ¿Se entiende esto, chicas? Sí. ¿Se entiende? Sí, No, profe. estas expresiones emocionales que los autores identifican no están en relación a rasgos de personalidad. Cada paciente tiene sus rasgos de personalidad, ¿sí? O su personalidad previa, ¿sí? Pero esto que los autores analizan son las expresiones emocionales más típicas en estos pacientes de larga estadía hospitalaria, ¿sí? De prolongada internación, que se evidencian en su estado emocional y estado anímico general. ¿Se entiende esto, chicas, como respuesta a esa hospitalización? Sí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, que evalúa a partir de la internación lo que le pasa. Eso Exactamente, quiere decir Claudia. usted. Exacto, sus Claudia. estados. ¿Sí? ¿Qué repercusión tiene en lo anímico y emocional, ¿sí? Esta situación estresante que es la internación, ¿sí? Si la internación es prolongada, los efectos son mayores, ¿sí? O son más notorios, ¿sí? Se acentúan. Entonces, el primer aspecto que ubican es la depresión, ¿sí? La depresión en relación a tristeza, estados de tristeza, de angustia, desánimo, decaimiento, fatiga constante, como efectos colaterales de la larga estancia hospitalaria, ¿sí? Esta larga estancia hospitalaria, lo que señalan los autores es que puede ser percibida o es percibida como una situación de pérdida o amenaza, ¿sí? De pérdida, por lo que decíamos al inicio, pérdida de sus rutinas habituales, pérdida de sus roles, de sus roles sociales, ¿sí? Si la persona trabajaba, estudiaba, ¿sí? Se movía por diferentes campos sociales, y pérdida de su lugar, de su hogar, ¿sí? Del contacto con su hogar. Entonces son muchas De su pérdidas. privacidad. ¿Cómo, Eli? De su privacidad. De su privacidad, de su intimidad, exacto, y todo lo que tiene que ver con las rutinas, ¿sí? Van a ser rutinas que van a estar direccionadas por el hospitalario, ¿sí? El horario para la comida, el horario para los procesos o los cuidados de higiene, ¿sí? Todo esto va a estar determinado, ¿sí? Por la institución hospitalaria, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto va a provocar una sensación de pérdida, y esto también puede ser leído como una amenaza, ¿no? Como una amenaza a su privacidad, a su integridad, ¿sí? Puede ser interpretado, ¿sí? Por el paciente o experimentado, ¿sí? Como nos decía Montoro cuando lo leíamos el año pasado, ¿no? Cómo significa el paciente su enfermedad, en este caso sería cómo significa el paciente su hospitalización, ¿sí? Su instancia de internación hospitalaria, ¿sí? Cómo la Profesora, esto puede tomarse como si fuera también este avasallamiento, digamos, en cuanto también a la pérdida de una autonomía, puede indistintamente de que sea mayor o menor, ¿no? Porque dependiendo de la patología y demás. Pero además su intimidad también. Sí, Todo lo sí, que, sí, sí. creo que eso va a afectar muchísimo al estrés, porque Por supuesto, Rebeca, ¿sí? Lo que decía Eli también recién, ¿no? La pérdida de la intimidad y claro, la sensación de pérdida de autonomía, ¿no? Esto también baja la autoestima, ¿no? La sensación de que no es dueño, ¿sí? De su cuerpo de algún modo, ¿no? Porque de acuerdo a los tratamientos o de acuerdo a los estudios o las cirugías, ¿sí? Que se le realicen, de alguna manera hay una cuestión invasiva ahí en juego, ¿sí? Y una sensación de amenaza latente que genera un monto de angustia, de desánimo, ¿sí? Y trae aparejadas todas estas emociones, ¿sí? La otra emoción que los autores ubican e identifican
tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, bueno, ante la incertidumbre, el no saber, ¿sí? El no saber cuánto se va a prolongar esa internación, el no saber por ahí si están en evaluaciones o estudios de diagnóstico cuál será el resultado al que van a arribar, ¿sí? Todo esto Profe. genera ansiedad, ¿sí? Y temor. Así que esta es la Claro, otra. profesora, Sí, al ser más larga la estadía, o sea, el paciente, el sujeto manifiesta un montón de emociones. sí, sí, lo vamos viendo por parte, ahora les voy a ir explicando, pero lo que destacan los autores es la tendencia depresiva y esta cuestión de manifestación ansiosa o manifestación en relación a un monto importante de ansiedad, ¿sí? De irritabilidad, ¿sí? De ansiedad. Lo otro que identifican es la sensación de indefensión o incapacidad que los puede llevar a la regresión, ¿sí? ¿Qué es la regresión? Un mecanismo de defensa inconsciente, ¿sí? El sujeto no maneja a su antojo este estado, sino que la misma situación, ¿sí? Lo lleva a una sensación de invalidez, ¿sí? En relación a esto que decíamos de la pérdida de autonomía, ¿sí? De sentirse limitado o incapacitado para un montón de cuestiones y que por ahí lo lleva a sentirse como dependiente, adoptar una postura dependiente, ¿sí? De regresión. Esto por ahí en los adultos mayores se puede ver, ¿sí? Cómo adoptan conductas o adoptan en algunos momentos actitudes hasta infantiles, ¿no? Como de regresión en este sentido, ¿no? De que se vuelven dependientes de un otro y necesitan o requieren de que se los asista, ¿sí? De que nada, se esté ahí en una cuestión de uno a uno, ¿sí? Ayudándolos, indicándoles, ¿sí? En algunos casos, digo. Pero Profesora, eso, puede ser como que se redimina. ¿cómo, Rebeca? Puede ser que el paciente primero se pone en una postura como que puede redimirse y a todo esto cuando baja, digamos, tiene que aceptar todo este cambio, todas estas palabras, estas indicaciones, y ahí es donde va a adoptar la postura, a través de poder redimirse, de poder aplacarse y aceptar lo que... Claro, pero ojo, Rebeca, que la regresión no tiene que ver con la aceptación, ¿sí? La regresión tiene Claro, que no, ver es una cuestión reactiva, ¿sí? Algunos sujetos reaccionan de este modo, sintiéndose como indefensos, como incapacitados, y de alguna manera se vuelven dependientes, ¿sí? Es claro, sí una cuestión reactiva, no tiene que ver con la aceptación de la situación de internación, porque lo que depende de la gravedad del sujeto, por supuesto, lo que está bueno es que siempre se resguarde la autonomía del paciente, ¿no? Como lo vimos en la comunicación de información asistencial, ¿no? La importancia de la autonomía del paciente para decidir, para elegir, para estar en conocimiento respecto a qué se le va a practicar, ¿sí? O qué tratamiento se va a llevar a cabo, y poder dar el consentimiento respecto de todo esto, ¿sí? Ujú. Está bien, profe. ¿Se entiende eso, Rebeca? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe, gracias. Lo otro que aparece es la represión de las emociones, ¿no? Los autores dicen que la expresión emocional abierta se deteriora. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente empieza a reprimir sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y esto es muy negativo, muy nocivo, porque en tanto el paciente pueda poner en palabras o puede expresar, ¿sí? Que por ahí está pensando que la operación a la que se lo tiene que someter va a salir mal, o que por ahí está, ¿sí? Sintiendo angustia, esto lo va a liberar o lo va a aliviar, ¿sí? Que él pueda expresar o que pueda poner en palabras o exteriorizar, siempre es beneficioso para el paciente, ¿sí? Lo que los autores identifican es que se da lo contrario, que cuando el paciente pasa determinado tiempo de estadía hospitalaria, empieza a haber represión de las emociones, y el paciente se empieza como a guardar lo que siente o lo que experimenta, ¿sí? Y no lo manifiesta. Y esto juega en contra.
¿Cómo, María? Cuando no lo puede ya seguir sosteniendo, es como que ahí se le mezcla todos los sentimientos, sería. O sea, alarga todo. Y esto genera dificultad por lo que les decía recién. Los autores hablan de una carga psíquica, ¿no? Cuando se guarda el paciente, bueno, nada, esto repercute negativamente, ¿sí? Porque si no puede exteriorizar, ¿sí? lo que siente, no lo puede compartir, no lo puede socializar, esto afecta su recuperación o su evolución positiva, ¿sí? Por eso es tan importante esto que decíamos de responder, ¿no? Lo que decíamos con el texto de técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. ¿Se acuerdan que decía responder a las emociones del paciente, ¿no? Y tomar en cuenta las expresiones emocionales del paciente, ¿sí? Generando empatía. Claro, porque hay muchos que algunos se expresan, otros son más guardados, o sea, como que le tenés que sacar las palabras, ¿no? Y ahí donde ellos más se complican. Eso es lo que... Hay muchas clases de personas. Claro, por ahí, supuesto. Bueno, el que pregunta, el que se queda con lo justo y lo necesario, y el que se calla, o por miedo no dice nada, y ahí es donde me afecta. Por supuesto, chicas, fíjense que lo que yo les decía, ¿sí? En realidad las investigaciones son a grandes rasgos, ¿sí? Estudian a grandes rasgos qué cuestiones emocionales, ¿sí? Manifiestan los pacientes con larga estadía hospitalaria, ¿sí? Con larga estadía de internación hospitalaria, ¿sí? Pero por supuesto que está la singularidad ahí, ¿sí? Y hay pacientes que por ahí van a tener un modo de afrontar la situación diferente, ¿sí? O van a contar con recursos, esto que veíamos también en el parcial anterior, ¿no? Los recursos subjetivos. ¿Qué son los recursos subjetivos? Las herramientas con las que cuenta el sujeto para elaborar o tramitar aquello que le sucede, ¿sí? Hay sujetos con mayores fortalezas, ¿sí? O con una organización psíquica, ¿sí? Más estable, más consolidada, y que por lo tanto van a poder responder de mejor manera y sobrellevar la situación de dificultad con mayor entereza, ¿sí? Y otras personas que tienen características de personalidad, ¿sí? Más frágiles, se podría decir, o con tendencia a la cuestión, o sea, nada, como hay personas que uno las escucha o las observa, ¿no? Y tienen una fragilidad emocional llamativa, ¿no? Bueno, si sucede esto, si se les presenta a ustedes, digamos, un paciente de este tipo, van a ver que toda su respuesta va a ser, va a estar ligada a un impacto, ¿sí? O de desorganización o de perturbación mucho mayor, ¿se entiende? Sí. La otra reacción que los autores de la investigación identifican es la negación, ¿sí? La evitación o negación como estrategia de afrontamiento. Entonces dice que un número importante de pacientes, casi el 50%, en algún momento tiende a este mecanismo de defensa que es la negación o la evitación, ¿sí? El no querer saber nada de lo que le pasa, el no querer recibir ninguna información, ¿sí? El evitar, ¿sí? O el negar, y bueno, esto también es nocivo, ¿sí? Porque si el sujeto no puede aceptar lo que está sucediendo, tampoco puede buscar herramientas o identificar de qué manera puede resolverlo, ¿sí? O puede enfrentarlo. Por eso acá les habla del afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento tienen que ver con cómo el sujeto se posiciona frente a lo que le sucede y qué recursos implementa o no para tratar de elaborarlo o tramitarlo de la mejor manera, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicas? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, lo que señalan los autores es que como resultado de la larga estadía en el hospital, aparece
como dijimos antes, la tendencia depresiva, porque hay en estos pacientes una percepción de peligro y amenaza, ¿sí? Y esto se manifiesta en decaimiento, fatiga, desánimo, ¿sí? Lo que decíamos antes, ¿no? Esta tristeza y la falta de deseo, ¿sí? La depresión tiene que ver con el estado de ánimo negativo y la falta de deseo o de conexión con lo vital, ¿sí? Con el impulso vital que nos lleva a apostar hacia adelante, ¿sí? Ante la dificultad o la adversidad, a ganar herramientas y tratar de enfrentar o de superar la situación del mejor modo posible, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicas? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Acá fíjense que en el estudio ven la tendencia, ven cómo casi el 47% de los pacientes muestra la tendencia a la evitación o negación en algún momento de su estadía en el hospital, y fíjense que acá no señala, por eso está bien lo que decía María, de que hay diferentes reacciones en cuanto a cómo puede responder o cómo puede manifestar el estrés un paciente, porque fíjense que acá no dice nada de los pacientes sensibilizadores. Nosotros leíamos que también aparecen, ¿sí?, pacientes que al contrario de los negadores quieran saber con lujo de detalle, ¿sí?, sobre su enfermedad, sobre qué se les va a suministrar, sobre qué se trata la cirugía, ¿sí?, y quieren saber de manera minuciosa todo lo que investigan, ¿sí?, ¿Qué me va a por cuenta pasar? propia, por ahí cuestiones que hacen a su dolencia o a su enfermedad, ¿no? Entonces fíjense que acá solamente ubican la cuestión de la negación, ¿sí?, como la tendencia más preponderante o que prevalece en la investigación que ellos hacen, ¿sí? Claro, porque por lo contrario podría ser distinto, porque por ejemplo la larga estadía, lo que podría provocar, bueno, ellos prevalecen en esto, pero la larga estadía podría provocar también que un paciente pueda tener más empatía con los enfermeros, hacer más amistad, tratar de en lo posible dentro del miedo, tratar de todo esto del miedo, poder tratar de hacer más vínculo para no sentirse tan solo, por decirlo de alguna forma. Claro, bueno, este texto les da lo que veíamos la vez pasada, chicas, ¿sí? Este texto, por eso lo elegí, me parece muy interesante, porque les da acá un protocolo de manejo, ¿sí? De manejo con respecto a estos pacientes, ¿no? Y que ustedes como profesionales de la salud puedan contemplar, ¿sí?, los aspectos emocionales. Ya sabemos, y lo hablamos ya reiteradas veces, ¿no?, cómo lo emocional impacta incluso en lo inmune, ¿no? Y cómo vamos a necesitar que el paciente esté anímica y emocionalmente de la mejor manera posible para su recuperación, ¿sí?, para su evolución positiva. Claro, acá habla de las estrategias también. ¿Cómo, Puede Rebeca? acompañarlos. Que lo que puedo leer, que dice que las estrategias de afrontamiento también nosotros podemos acompañar y llevar a que pueda afrontar y Claro. toda la estadía. Fíjense que hay un cuadro donde les da el protocolo, ¿sí?, de manejo de estos pacientes. Vuelve a señalar el texto el tema de la ansiedad, ¿no?, como la otra manifestación emocional presente en todos estos pacientes, la ansiedad por temor, por desconocimiento, ¿sí?, respecto de lo que le sucede, de lo que se le va a realizar, ¿sí? Recuerden acá la importancia de suministrar la información, ¿sí?, que esto reduce la ansiedad, todo lo que el paciente se le pueda, todo lo que se le pueda anticipar al paciente respecto de la práctica que se le vaya a llevar a cabo, ¿sí?, hasta inclusive usando gráficos, ¿sí? Todo esto lo va a tranquilizar. Y es absolutamente necesario que se vea así, ¿sí?, que se le comunique, que se le informe. Así que todo esto ayuda a reducir la sensación de temor, ¿sí?, de desconocimiento, de incertidumbre, que van de la mano de la ansiedad, ¿sí? Y las estrategias de afrontamiento, ¿sí?, como la manera en
en la que está bueno esto que dice Rebeca, ¿no? Que está bueno, o que, mejor dicho, que en la que se lo puede acompañar de forma adecuada al paciente, ¿sí? Que señalan los autores, es la importancia del equipo interdisciplinario, ¿sí? De la mirada biopsicosocial, ¿sí? Y con esto poder ayudar a que el paciente haga una lectura o una reevaluación positiva de la situación, ¿sí? Esto que hablábamos la clase pasada, que está en relación a la resiliencia, ¿no? Que el paciente sepa que, bueno, que eso que está transitando es una experiencia dolorosa, ¿sí? O una experiencia fuerte o, ¿sí? Movilizante, pero que va a salir fortalecido de esto, que va a ganar o va a capitalizar herramientas a partir de esto, ¿no? Que haga una reevaluación positiva. Esto los autores lo llaman de este modo y tiene que ver con las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Claro, puede hablar también de lo que es, por ejemplo, tener un fundamento, porque a veces pueden decir los pacientes, no, estoy internada, ¿para qué me tienen tanto tiempo si ya me hicieron? En cambio, el paciente puede entender a través de este apoyo de todo el equipo interdisciplinario, puede entender de que todo esto tiene un fundamento, tiene un porqué, y tiene el objetivo de poder llegar a tener la rehabilitación, etcétera, ¿no? Exacto, Rebeca, exacto, que no se trata de un capricho, digamos, ¿no? O de que queda a expensas de las decisiones de los profesionales de la salud y por eso está internado, no. No, se trata de ubicar o identificar, digamos, cuál es su problemática y si se lo interna es porque es la mejor manera de poder ayudarlo Claro. para tratarlo, ¿sí? Y que recobre o recupere su salud, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, que él pueda hacer alianza con el equipo de salud, armar alianza con ustedes y con el equipo de profesionales es fundamental, ¿no? Esto de la corresponsabilidad del paciente en su proceso de salud de enfermedad, que veíamos también el año pasado con Escardó, ¿no? Que el paciente tiene que poner de su 50% para afrontar su situación y para recuperarse, ¿sí? Claro, es una forma de bajar la ansiedad también. Al entender el que tiene que pasar por todas estas etapas, va a ayudar a que baje un poco su ansiedad y en que entienda del porqué de esta larga estadía. Exacto, Rebeca, sí, que, ¿cuál es el sentido, sí? ¿Cuál es el sentido de esto, sí? Que esto es transitorio y que el sentido es, por supuesto, que recobre su salud, ¿sí? Que recobre su bienestar. Entonces, entre estas estrategias, lo que señalan los autores, la importancia del apoyo social, ¿sí? De las redes de apoyo cercanas, o sea, los familiares, los amigos, y aquel grupo de pertenencia con el que cuenta el paciente, ¿sí? Y poder también armar intercambios interhospitalarios con otros pacientes que también están internados, ¿sí? Para que se generen lazos de apoyo y que esto señalan que esto es de gran ayuda, ¿sí? Lo mismo que actividades recreativas, un plan que incluya actividades para que el paciente pueda sobrellevar su larga estadía hospitalaria, ¿sí? Con actividades que lo favorezcan, ¿sí? Que favorezcan su recuperación y su conexión con cuestiones del orden de lo vital, ¿sí? De la motivación, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicas? Sí. Sí, profe. Bien. Ustedes aquí tienen, entonces, las actividades, ¿sí? Plan de acción general, socialización de informes semanales, ¿sí? Sobre el estado de salud del paciente, presentación de los demás pacientes que se encuentran en la unidad, esto de que les decía recién, de que pueda armar lazos, ¿sí? Y socializar con los otros pacientes que están atravesando la misma situación, esto siempre ayuda. Y después tenemos actividades de entrenamiento, de entretenimiento y ejercicios que estimulen
la comunicación asertiva, ¿sí? O sea, todo lo que esté en relación a lo que decíamos antes, ¿no? A que el paciente pueda exteriorizar las emociones, que pueda poner en palabras sus temores, sus tristezas, ¿sí? Que pueda, esta carga psíquica, que pueda exteriorizarla, ¿sí? Que pueda hacer una reevaluación positiva de la situación, ¿sí? En tanto se pueda eh, eh, predisponer, ¿sí? Ante esto doloroso o ante esto estresante que está transitando de la mejor manera, ¿sí? Y que busque apoyo social, o sea, que cuente con ustedes, que cuente con el equipo interdisciplinario de salud y también que pueda contar o de algún modo exteriorizar, digamos, todo esto y compartir todo esto con su grupo de pertenencia y su grupo familiar o su grupo de amigos, ¿sí? Su círculo cercano. ¿Estamos con esto, chicas? ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo les dice, ¿no? Cómo hay que considerar la necesidad de la intervención interdisciplinaria, ¿sí? Tener en cuenta lo que la ansiedad, por ejemplo, puede llegar a perturbar al paciente, las alteraciones del sueño, las alteraciones del estado de ánimo, todo lo que uno pueda identificar o ubicar en el paciente, ¿sí? Como desestabilizador a partir de la hospitalización, poder reconocerlo para poder ayudarlo, ¿sí? Para poder tranquilizarlo, como decía Rebeca, ¿sí? Y brindarle herramientas para este afrontamiento, ¿sí? Y esta reevaluación positiva. ¿Estamos con esto, chicas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? No. ¿No? Bien. Entonces vamos a ir me está diciendo que en 10 minutos se corta y volvemos a ingresar como hacemos siempre. Vamos a el otro texto, que es el dolor y su impacto en la calidad de vida y estado de ánimo de pacientes hospitalizados, ¿sí? Este otro texto lo que toma es el tema de la investigación de qué ocurre con pacientes que presentan dolor, ¿sí? Además de la hospitalización, tenemos la presencia del dolor, ¿sí? Como les decía la semana pasada, tienen el tipo de muestra que se toma, ¿sí? La población de pacientes a las cuales se aplican los diferentes test, las diferentes evaluaciones, ¿sí? Eso no nos interesa sino el método que emplearon, sino tenemos en la introducción, ¿sí? Y los resultados, ¿sí? A los cuales se arriba a partir de la investigación, ¿sí? Entonces, lo que los autores determinan, lo que en el apartado que llaman discusión, van concluyendo, ¿sí? O van señalando, tiene que ver con que las personas que consultan por procesos dolorosos tienen su calidad de vida más deterioradas que aquellas personas que consultan por otro proceso patológico, ¿sí? Entonces, el dolor en lo que es el estado emocional, ¿sí? Del sujeto y en lo que es el sostén de una calidad de vida estable y completa, el dolor deteriora esto, ¿sí? El dolor incide y deteriora esta calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces dice que el dolor crónico menoscaba la calidad de vida de una manera más amplia que el dolor agudo, ¿sí? O sea, aquellos pacientes que conviven con el dolor por una afección crónica, ¿no? Entonces es permanente el lidiar con esto, ¿sí? Entonces, lo que se preguntan los profesionales que hacen la investigación es, bueno, ¿qué posibilidades hay de ayudar al paciente, ¿no?
y observan que puede recurrir a diferentes técnicas para atenuar o para reducir el dolor, ¿sí? Me contaba una persona que, por ejemplo, en el hospital de clínicas, hoy en pacientes, ¿sí?, con cuadros severos, se usan diferentes estrategias, ¿sí? La música, musicoterapia, se usa la reflexología, ¿sí?, los masajes en los pies para los pacientes, ¿sí?, un montón de estrategias que ayudan a sobrellevar, ¿sí?, esta situación de estrés, ¿sí?, al paciente. ¿Se entiende esto, chicas? Sí, Sí, profe. Entonces, acá nuevamente señalan la importancia, ¿no?, del enfoque biopsicosocial, donde tenemos que tener en cuenta lo ambiental y cultural, y donde en las enfermedades crónicas del paciente es importante la situación socioeconómica y cultural del paciente y cómo impacta esto en la calidad de vida. Fíjense que alguien, por ejemplo, insulino dependiente, no va a estar en iguales condiciones de responder a su afección si cuenta con un nivel socioeconómico medio o medio alto que si cuenta con un ingreso de bajos recursos porque tiene que llevar adelante una alimentación saludable, ¿sí?, una ingesta de frutas, de verduras, ¿sí? Todo esto no está al acceso de cualquiera, digamos, ¿no? Entonces todo claro. esto hay que contemplarlo, el contexto, ¿sí?, del paciente para ver cómo se puede contribuir o colaborar a su calidad de vida, ¿no? Contextualizar Sería la algo parecido, situación de... ¿Cómo, chicas? perdón, profe, sería algo parecido como a los abuelos, ¿no? Cuando van a un geriátrico, entonces ahí ellos tienen muchas actividades como para que se les haga algo así sería, ¿no? Con el paciente también. Claro, Tiene una larga estadía en el hospital. con el paciente de larga estadía, el texto Claro, anterior, lo que les decía es eso, ¿sí? Planificar actividades recreativas, ¿sí? claro, Que el paciente pueda hacer lazo social e intercambiar con los otros pacientes que están en la misma unidad, ¿sí? Todo esto claro. es apoyo social que se le brinda al paciente y que ayuda a que pueda lograr esto que Convivir decíamos de y la mejorar reevaluación su dolor. positiva. ¿Cómo, cómo? Claro, claro, que ayuda a convivir y también a apaciguar su dolor, ¿no? A Sí, calmar su sí, a dolor. transitar esta situación que le toca atravesar, ¿sí? Sí, Em, entonces, en este estudio en relación al dolor, señalan la importancia de contemplar el plano individual y el colectivo, contextualizar la situación de las personas, ¿sí? mm, Para tener una visión integral, ¿sí? Y poder analizar los recursos, las herramientas, necesidades, fortalezas y limitaciones para apoyarlos de manera más eficaz, ¿sí? sí, Esto que les decía antes, si bien hay manifestaciones emocionales típicas o esperables, ¿sí? Porque el sujeto es hospitalizado, también va a depender de su personalidad de base y de las herramientas con las que ese sujeto cuente, ¿sí? Con los recursos subjetivos que veíamos en el texto de técnicas de comunicación para profesionales de enfermería, no, perdón, va a depender de esto en gran parte cómo pueda responder el paciente, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? sí. Poder tener conocimiento de cuál es la realidad del paciente, ¿sí? De sus recursos,